Pregunta número 1. Relaciona cada documento normativo con su párrafo correspondiente. El documento normativo de la ley reglamentaria del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mejora continua de la educación se relaciona con establecer un servicio profesional docente con reglas que respeten los derechos laborales de las y los maestros. El segundo documento normativo de Ley General del Sistema para la carrera de los maestros y los maestros se relaciona con promover el desarrollo de las maestras y maestros mediante opciones de profesionalización que les permitan ampliar su experiencia y conocimientos, así como fortalecer sus capacidades y mejora su práctica educativa. El documento normativo número 3, que es Ley General de la Educación, se relaciona con reconocer su experiencia, así como la vinculación y compromiso con la comunidad y el entorno donde labora. Y el número 4, que son líneas de política pública para la educación en media superior, se relaciona con el C, que es impulsar el uso y el aprovechamiento de las tecnologías de la informática y de la comunicación en el aula, que facilite la práctica docente y el aprendizaje de los estudiantes. Pregunta número 2. De acuerdo con el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la educación media superior, ¿a qué dominio pertenece el criterio implementa estrategias que generen situaciones de aprendizaje para el desarrollo integral del estudiantado? La respuesta es planifica e implementa los procesos de enseñanzas y aprendizaje. Número 3. Es el fundamento teórico que se refiere a la necesidad de que la escuela mexicana en media superior sea atendida con fundamentos y estrategias propias que permitan su mejor desempeño. La respuesta es marco curricular común de la educación en media superior. De acuerdo con el Programa Sectorial de Educación 2024, ¿a qué está relacionada la pertinencia? Al currículum, materiales y contenidos acordes a las necesidades, capacidades, características e intereses de las y los alumnos. Número 5. Tiene una estructura abierta que integra el estudiantado, al personal educativo y a la población, en donde se prioriza la atención de acuerdo con la desventaja por condiciones económicas y sociales, con la finalidad de brindar los mismos estándares para garantizar la igualdad de oportunidades. La respuesta es la nueva escuela mexicana. Ordena jerárquicamente conforme al artículo 49 de acuerdo 170822 los atributos que conforman el perfil mínimo común que deberán cumplir las y los docentes en educación en media superior. El número 1 quedaría como que identifica la importancia de los recursos socioemocionales y los ámbitos de formación socioemocional y los integra en la enseñanza. Después sigue, se forma y capacita y actualiza constantemente. Después sigue en que vincula su contexto con los aprendizajes de trayectoria. Después sigue que enseña contenidos de forma transversal. Después sigue que contextualiza su práctica docente. Después sigue que tiene una estructura abierta que integra al estudiantado, el personal educativo y a la población, donde se prioriza la atención de acuerdo con la desventaja por las condiciones económicas y sociales, con la finalidad de brindar los mismos estándares para garantizar la igualdad de oportunidades. Y después sigue que planea con una visión transversal y centrada en la y el estudiante. Y por último, es que participen con comunidades de aprendizaje. La pregunta que sigue es ¿por qué se atribuye al marco curricular como la característica de ser orientador? La respuesta es porque proporciona en su formación elementos que permitan al estudiantado tomar decisiones de futuro para entregarse al ámbito laboral o profesional. De acuerdo con el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la educación media superior, son aquellos que integran un dominio y establecen lo que deben saber y ser capaces de hacer las maestras y los maestros. Las respuestas son criterios e indicadores.
La siguiente pregunta es, de acuerdo con la nueva escuela mexicana, ¿en qué consiste la asequibilidad? La respuesta es que implica la garantía del derecho social a una educación gratuita y obligatoria, así como del derecho cultural al respeto a la diversidad, especialmente de las minorías. La pregunta número 11 es el fundamento teórico que tiene como uno de los objetivos reorientar el sistema educativo nacional e incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad. La respuesta es Nueva Escuela Mexicana. Número 12. Conforme a la última reforma del artículo 3 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, ¿cuál es el criterio que considera que se eduque para la vida? La respuesta es el integral. Número 13. Es un proceso integral permanente, oportuno, sistemático de comunicación sobre los aprendizajes adquiridos. La respuesta es la evaluación formativa. Número 14. ¿Cuáles son los 3 de las 6 prioridades de la nueva escuela pública, de la nueva política pública actual? Número 1. Entornos educativos dignos y sana convivencia. 2. Educación de la excelencia para aprendizajes significativos. 3. Inclusión y equidad educativa para una sociedad más justa. 4. Maestras y maestros como agentes de transformación educativa. 5. Arte y la cultura como recurso formativo privilegiados para impulsar la educación integral. 6. Educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación en México. La respuesta es número 1. Entornos educativos dignos y sana convivencia. Y el número 2, educación de excelencia para aprendizajes significativos. Y número 4, maestras y maestros como agentes de la transformación educativa. Número 15, elige los elementos clave del trabajo colaborativo, según el Ministerio de la Educación de Chile del 2017. El A es asegurar la participación activa y comprometida de todos los miembros, asumir la responsabilidad individual y compartida para alcanzar el objetivo planteado, definir un objetivo común en el grupo que responda a necesidades y desafíos de sus prácticas pedagógicas. Número 3. Elige los elementos claves del trabajo colaborativo según el Ministerio de Educación en Chile del 2019. Desarrollar interacciones basadas en el diálogo y la reflexión pedagógica. Llevar a cabo encuentros frecuentes y continuos en el tiempo y promover relaciones simétricas y recíprocas con el grupo. Pregunta número 16. ¿Son los planteamientos generales que se abordan dentro de las líneas para la educación media superior? La respuesta es educación de calidad, equidad, contenidos y actividades para el aprendizaje, dignificación y revalorización del docente, gobernanza del sistema educativo, infraestructura educativa, financiamiento y recursos. Es el fundamento teórico que contempla impulsar la reflexión, el diseño y puesta en práctica de acciones tanto en la correspondiente a la gestión escolar como a la práctica educativa en el día a día. Las respuestas son principios y orientaciones pedagógicas. Tiene objetivos en el desarrollo integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional e incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. La respuesta es la nueva escuela mexicana. Relaciona el fundamento teórico con algunos de los aspectos que lo integran. La nueva escuela mexicana se relaciona con considerar el desarrollo integral de las y los estudiantes, reorientar el sistema educativo nacional y incluir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de las escuelas y de la comunidad. El segundo fundamento, que es marco curricular común de educación en media superior, se relaciona con contemplar el desarrollo de los conocimientos, la base cultural y aprendizaje de adolescentes, jóvenes, personas adultas y estudiantes de educación media superior. La número 3, que es el documento de líneas de política pública para la educación media superior, señala la necesidad de una transformación incluyente en la que se generan acciones que corresponden a una visión amplia de nación acorde con la intención de la educación en media superior.
De acuerdo con los elementos esenciales de la nueva escuela mexicana, ¿para qué se debe impulsar el desarrollo humano integral? Para contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la transformación y al crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. De acuerdo con la nueva escuela mexicana, ¿en qué consiste la accesibilidad? Se refiere a la obligación del Estado a facilitar una educación obligatoria, gratuita e inclusiva a todas y todos los niños y niños, adolescentes y jóvenes. De acuerdo con la estadística de Mejoredu, ciclo 2018-2019, ¿cuántos docentes hay aproximadamente en la educación media superior? Entre 250,000 y 300,000. Dentro de una gestión participativa y democrática, un trabajo colaborativo sugiere comentar, compartir, valorar las opiniones, experiencias y sugerencias de la comunidad escolar permanente. Pregunta número 24. De acuerdo con las líneas de la política pública para la educación media superior, en línea, ¿qué consideran necesario analizar las acciones educativas instrumentadas? Con base en estos análisis, plantea alternativas para una educación de calidad, contenidos y actividades de aprendizaje. Conforme a la última reforma del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿cuál es el criterio que considera que se eduque para una vida? La respuesta es la integral. Número que sigue, relaciona los recursos socioemocionales y los ámbitos de la formación socioemocional con los elementos que la conforman. Los recursos socioemocionales es la responsabilidad social, cuidado físico, corporal y bienestar emocional afectivo. Los ámbitos de la formación socioemocional son la práctica y colaboración ciudadana, educación para la salud, actividades físicas, deportivas, educación integral en la sexualidad y género, actividades artísticas y culturales. Es el fundamento teórico que contempla impulsar la reflexión, el rediseño y puesta en práctica de acciones tanto en las correspondientes de la gestión escolar como en la práctica educativa en día a día. La respuesta es principios y orientaciones pedagógicas. Dentro de una gestión participativa y democrática, un trabajo colaborativo sugiere comentar, compartir, valorar opiniones, experiencias, sugerencias de la comunidad escolar permanente. De acuerdo con el marco para la excelencia de la enseñanza y la gestión escolar en la educación media superior que establecen los dominios, establecen los distintos ámbitos de operación que determinan de manera específica los requerimientos hacia el personal docente y directivo de la supervisión. La pregunta número 30. Una de las características del marco curricular en educación media superior es que es flexible debido a que permite que los docentes apliquen la autonomía en la didáctica para desarrollar los programas de trabajo aula, escuela, comunidad y determinados por la diversidad de contextos, niveles de bachilleres, servicios educativos en educación media superior, características de los estudiantes y de las estudiantes.